Actividad práctica número 9. Indique que preguntaría a quien haya redactado la siguiente única reivindicación independiente pensando que pudiera obtener un mayor alcance de protección de su patente. Bien, acá es un caso de análisis similar al de la actividad práctica 8, en donde tenemos reivindicaciones y por conceptos de cómo redactarlas o de cómo se redactan, podríamos ayudar mucho a mejorarla. Bien, porque ¿qué es lo que sabemos? Que las reivindicaciones independientes, como en este caso la 1, deberían contener solamente características técnicas esenciales. Bien, es decir, información esencial para la invención, que debería sí o sí tener, en este caso, el procedimiento para solucionar el problema frente al estado de la técnica, tal como se explicaba se habrá explicado en la descripción. Bien, entonces, si por ejemplo la temperatura en la etapa 1 de extraer sólidos no es esencial que sea de 0 a 110, ni la tenemos que colocar. Bien, porque no es esencial, puede ser cualquiera. Porque si colocamos un rango de temperaturas, estamos diciendo que eso es esencial para que se cumpla, para que se dé la invención, para que se solucione el problema. Entonces va a venir un tercero y para evitar nuestra patente, lo que se llama hacer un design around, lo que va a hacer es va a buscar hacerlo a 120 grados, 125. Se va a fijar qué pasa con el proceso, solamente cambiando esa temperatura, la superior, y si ve que obtiene la solución al problema tal como lo obtiene este procedimiento, aun cuando no sea tan eficiente, ya sabe que obtuvo una forma de eludir esta patente. Entonces sabe que no lo pueden demandar porque esta patente protegía un cierto rango, una etapa con un cierto rango de temperatura. Y él está por fuera. Bien. ¿Lo podrán demandar? Sí, pero él se va a defender y de buena forma diciendo, yo estoy por fuera de las características, mi procedimiento está por fuera de lo que se define en esa patente. En esa patente se ve claramente que hay una etapa 1 de extracción de sólidos de 0 a 110 grados y mi etapa de extracción de sólidos es de 120 a 130. Y no importa si las siguientes etapas son exactamente las mismas con idénticos parámetros o dentro de los rangos que se muestran aquí. Entonces, como decíamos también en la actividad práctica 8 o en cualquier análisis de reivindicación que nosotros hagamos o que veamos de otros, es que le llame mucho la atención cuando hay muchas palabras, cuando hay muchos textos, porque realmente llama la atención que se deba cumplir todo esto y que sea obligatorio, como esencial que se cumpla, porque si no, la invención no se lleva a cabo, el problema a solucionar no se logra. La solución al problema no se logra. Bien, entonces acá podemos ir analizando expresión por expresión. Hoy les decía que hasta podríamos llegar a analizar etapa por etapa. Nos digo café seco. Puede ser otro tipo de café o otro tipo de polvo similar al café que se comporte como el café o que pueda servir, no sé, para el cacao. Porque si protejo para si defino, si me restringo mi protección para ciertos, con determinadas especificaciones, luego no puedo decir a otro que no lo haga cuando el otro lo hace por fuera de lo que nosotros, por fuera de lo que se ha definido como reivindicación. Porque encima esta redacción la hace el redactor, el solicitante, en nombre del solicitante. Es el propio solicitante quien dice qué quiere. Nadie lo obligó a escribir esto, a limitarse. Por eso, todo lo que no sea esencial, o sea, preguntar de ir leyendo esto junto con los inventores y preguntar, ¿esto es esencial, esta etapa? Sí, la etapa es esencial, pero bueno, ¿y es esencial este rango de temperatura? ¿O este rango de peso molecular de tantos kilodaltons? ¿O esta etapa de secar? ¿Es todo esencial? Porque si no lo es, lo ponemos en una reivindicación dependiente. También acá llama la atención cuando uno ve una patente con una sola reivindicación es que no exista ninguna variante, o sea que no se reivindique ninguna variante, que no pueda cambiar nada de esto. Bien, o que no se haya encontrado un rango específico
para reivindicar, de forma tal que si nos encuentran de que esto existe, bueno, quizás nuestra invención sea de que el rango de temperatura ideal esté entre 50 y 60. Quizás nuestra invención es una invención dirigida a esa selección, a algo específico, a una zona específica en donde decimos, hemos encontrado que entre 50 y 60 grados se obtiene un mejor procedimiento. Y es algo que no se esperaba. No se esperaba en este procedimiento no se esperaba que de 50 a 60 grados se obtuviese una ventaja. Bien, entonces eso es otra invención. Y eso podría ir, si la tenemos, la deberíamos haber colocado en una reivindicación dependiente. De forma tal que si perdemos esta, ya sea durante la tramitación de la patente o luego de concedida, el demandado nos pide nulidad por la primera reivindicación, bueno, nos quede la segunda. Con esa invención en particular, con ese rango de 50 a 60. Y si justo esa persona cae a la que hemos demandado, estaba en 55 grados, la atacaremos con la segunda reivindicación. Seguirá infringiendo nuestra patente porque, aun cuando no infrinja la primera porque él declara que es nula, está la segunda reivindicación y él está cayendo en el rango de la segunda, que era de 50 a 60. Diferente si él estaba en 70 grados. Bien, lógicamente que él intentará también anular la primera, luego la segunda y todas las que las afecten. Pero a veces quizás no pueda encontrar la forma de anular la segunda reivindicación, la de 50 a 60 grados. Bien, entonces también llama muchísimo la atención cuando si encontramos una patente con una sola reivindicación, porque es todo lo que tiene. Pierde esa y pierde todo. Bien, entonces como podrán observar, nada más por reglas lógicas, conceptos conocidos y lógicos, reivindicaciones independientes, solo lo esencial. Nada de lo no esencial en una reivindicación independiente. Ya con eso tenemos mucho para analizar, aún no conociendo nada más con el conocimiento de los inventores, que ellos saben qué es esencial y qué no. Pero muchas veces cuando nos dicen, quizás lo dicen apurado y no se dan cuenta que como redactores necesitamos saber qué es esencial y qué no. Bien, y tener toda la información para, cuanta más información incorporemos en la patente, más podemos reivindicar y más posibilidades de obtener una patente. Es verdad, a veces puede ser con un alcance acotado, no el alcance tan grande que queríamos inicialmente, pero bueno, por lo menos con un derecho que nos va a permitir dar licencias o ceder la patente, bien, o transferir transferir el conocimiento de cualquier forma, de licencia o de cesión. Bien, actividad práctica número 10. Acá dice, indique si de acuerdo a lo expresado en las siguientes reivindicaciones, los productos 1 y 2, los que tenemos aquí, este plato, que vemos que tiene un entrante circular y después tiene otra abertura acá en el extremo para posicionar un vaso, ¿no? El entrante está de abajo, es para una copa y acá para un vaso. Tiene un fondo, acá una superficie para colocar comida, bien. Tiene una forma en particular. El segundo producto, fíjense que es como tiene varios pisos de bandejas, ¿no? Pero también tiene acá una ranura para copas. Y acá hay otra del otro lado, se ve que es para más de una persona, para quizás un picnic. Entonces, la pregunta es, indíquese de acuerdo a lo expresado en estas reivindicaciones de la 1 a la 3. Esa es la patente que nosotros tenemos. Y estos son los productos de la competencia que vemos que se están vendiendo. ¿Los podemos demandar? Bueno, nuestra patente tiene que estar en el mismo país donde se usa, fabrica, vende, pone a la venta o importa cualquiera de estos productos. No nos sirve una patente, no nos permite demandar una patente que está en otro país. Sí podríamos demandar al producto 1, aun cuando no se fabrique en el país de la patente. Supónganse, esta patente es de El Salvador y este producto viene, no sé, de Costa Rica. Bien, se fabrica en Costa Rica y se importa a El Salvador. Bueno, lo podemos demandar porque las leyes de patentes dicen que dentro del impedimento del derecho de exclusividad está también el impedir la importación de un producto que contenga la invención patentada. ¿Cómo analizamos la infracción de patentes? Bueno, primeramente
con las reivindicaciones independientes. Si vemos que la reivindicación independiente no cae dentro, no tiene que ver con el producto, y ahí ya no tiene sentido seguir avanzando porque todas las dependientes son más restringidas. Fíjense que se van a características, van a variantes, características, pero siempre dentro de la independiente. Entonces, fundamental que leyendo la primera caiga dentro de lo que de lo que vemos en el producto. En este caso dice, un plato para eventos. Esto es un plato para eventos y sí, es un plato, ¿no? Para eventos, bueno, es un plato, se puede usar en eventos. Esto es un plato, si acá tiene muchas formas de plato, es un plato, ¿no? Si bien puede ser que tenga acá, no es redondo como en general son los platos, pero tiene la superficie redonda para el alimento y tiene, a pesar de que tiene, bueno, estos vértices aquí con soportes de vasos y de copas. Entonces, plato para eventos, sí, caracterizado porque significa que esta es una expresión abierta, entonces de lo que diga después puede tener más cosas. En su borde periférico presenta un entrante. ¿Este es el borde periférico? Sí. En su borde acá, en esta esquina, en el vértice, es parte del borde periférico y presenta un entrante. Lo de arriba no es un entrante, no es una abertura. Eso no. Pero bueno, contiene este producto, bien, contiene la invención. Es un plato para eventos que tiene en su borde periférico un entrante receptora del tallo de una copa. ¿Tienen más cosas? Sí, pero bueno, con el caracterizado porque o con el comprende estamos diciendo que lo que definimos es un plato que tiene en su borde periférico un entrante, pero puede tener más cosas, como una abertura para posicionamiento de platos o lo que sea. Por lo tanto, sí, el producto 1 está en infracción, estaría en infracción. Después, con la reivindicación 2, ¿para qué nos serviría? Y para reforzar la infracción. Dice, porque dicha entrante posee forma circular. Bien, más aún. Fíjense, además de la 1, la 2 también está siendo infringida. Porque acá dice, según la reivindicación 1, significa que tiene todo lo que tiene la 1. Para no volver a copiar todo lo de la 1, todo lo que tenemos en la 1, se usa esta forma, según la reivindicación. Así se dice, o acorde a la reivindicación, o de acuerdo a la reivindicación. Son distintas formas en español. 3. Caracterizado porque la superficie de dicha entrante, bien acá, se encuentra a un nivel superior. Y acá vemos que sí. Fíjense que el nivel del plato, acá donde está la comida, fíjense que hay como una concavidad. Es decir, que también se cumple. Esta concavidad está por debajo del nivel de la entrante. O la superficie de entrante se encuentra a un nivel superior. Bien, el nivel de este nivel, fíjense que es mayor que el del centro. O sea, acá es mucho más fuerte la infracción, porque se cumplen todas las reivindicaciones. Bien. Más allá de que lo importante es que se cumpla la primera. Pero es mucho más fuerte la infracción para demostrarle a un juez, a un tribunal, de que nos copiaron, no es que él observe que todo lo que tenemos lo copiaron. Bien, todo lo que nosotros, por lo que tenemos el derecho, lo están copiando. Producto 2. Un plato. Bueno, ahí habrá que ver. En general no sirve hacer un informe de análisis de comparación de reivindicación, de infracción de patentes, comparando reivindicaciones con el producto. Porque las palabras, cada palabra se interpreta, o las expresiones se interpretan de acuerdo a lo descripto e ilustrado. Bien, entonces, uno dirá, bueno, no, esto no es un plato. Claramente no es un plato. Bueno, no es un plato para lo que significa plato para todos. Pero si en la descripción o en las figuras se habla de plato y se muestran formas que no son necesariamente platos, y se define quizás en la descripción a plato a todo aquello que permite soportar alimentos, bueno, esto está dentro de lo definido en la patente como plato. En su borde periférico presenta un entrante, y acá tiene un borde periférico y hay un entrante. Uno dirá, bueno, pero no es circular en el borde. No importa, pero es un entrante. Y acá, porque uno podría decir, no, pero acá en la 2 dice que es circular. Bien, pero esta es la 2. Ya la 1 está siendo infringida. Podríamos decir que la 2 no, porque dicha entrante posee forma circular, aunque se podría discutir, porque fíjense que acá en el extremo tiene una forma circular. Y ahí vienen las discusiones donde uno podría decir, bueno, y además la 2, porque dice la parte demandada.
Pero bueno, la 1 claramente, con que una de las reivindicaciones de una patente tenga 1000 reivindicaciones de la patente, con que una sea infringida, ya hay infracción. Bien, ya no puede usar, ni fabricar, ni vender, ni poner a la venta, ni importar. Reivindicación 3 es el plato con la entrante y con la superficie a un nivel superior que el nivel del plato. Bueno, acá no se da eso, o puede ser que sí, porque ven que acá tenemos la superficie de la entrante, la de arriba. Y acá los platos quizás están, esta superficie donde colocamos comida, están por debajo. Aunque y hasta podríamos decir, bueno, acá si va la comida acá abajo, es más aún. Como que se cumpliría también la 3. Se cumpliría la 1 y la 3. También dependerá de cómo las partes discutan, la parte que demanda, diciéndole al juez que, bueno, fíjese que además las 2 y 3 también están siendo infringidas. También este producto las cumple. Ese es el análisis que se realiza ante cualquier infracción de patentes. Siempre con las reivindicaciones, comparando reivindicaciones contra producto en el mercado y teniendo en cuenta que lo que analizamos es la interpretación de lo que se dice en las reivindicaciones. La palabra plato puede tener un diferente significado, interpretación que lo que es el plato que todos conocemos. Y eso porque en la descripción el solicitante, el redactor, que en nombre del solicitante, dijo que plato para él tenía cierta interpretación. Y esa va a ser la interpretación que se le va a dar en toda la patente. Bien, no es la palabra plato o no es ninguna palabra de las que están acá. Si alguien dijo eventos, considero eventos a, eso uno lo dice en la descripción. Entonces, a partir de ese momento, eventos tiene el significado que se le dio en la descripción. Bien, por eso es muy importante tener todo el documento completo. No se puede hacer un análisis si nos falta las figuras o la descripción. Con solo las reivindicaciones, aunque tengamos todas, aunque sean las concedidas, las últimas, no se puede hacer así. Bien, necesitamos todo el documento. Así que bueno, ya saben, tienen los foros para hacer cualquier pregunta o si quieren ver un caso en particular también lo podemos ver. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos.